positivos, ¿sale? Entonces, adelante, por favor, joven Alexis. Sí, maestro. Un segundo. Listo. Ahí se ve claro, maestro. Sí, ya está en pantalla completa. Adelante y pues con tu mejor entusiasmo, va. Sí. Bueno, les voy a presentar el tema de métodos e índices de protección. Para empezar, voy a retomar algunos temas que presentó hace un momento mi compañero Fernando, que son importantes para este tema también. Las áreas peligrosas son lugares que tienen una alta probabilidad de sufrir explosiones o incendios causados por la concentración de gases, vapores o fibras de partículas volátiles. Como nos explicó también, pues necesitamos tres factores importantes o tres condiciones para que haya una explosión, como el combustible, un oxígeno y una fuente de calor. Las clasificaciones, pues también las puedo retomar un poquito, que son tres. La clase 1, que son para gases o vapores inflamables. La clase 2, que son polvos y combustibles, polvos combustibles presentes en el aire. Y la clase 3, que son fibras o partículas volátiles presentes en lugares, pero poco probable que permanezcan en suspensión para producir alguna mezcla inflamable. La clasificación que está por división, en este caso pues son dos, como nos explicaron, y principalmente la división 1 es cuando existen las concentraciones inflamables en condiciones normales, y la división 2 cuando existen las concentraciones inflamables de gases, pero que no es normal que existan estas condiciones. Y la clasificación por grupos, que existen tres, para la clase 1, para la clase 2 y para la clase 3. Existe para la clase 1, como nos explicaron, el grupo A, B, C y D. En A tenemos el acetileno, en B el hidrógeno, el C el etileno, el D el propano. Para la clase 2 tenemos el grupo E, F y G. En E tenemos los polvos metálicos, en F los polvos de carbón y en G los polvos orgánicos. Y para la clase 3 no existe alguna clasificación en grupos exactos. Y bueno, ahora sí lo que concierne bien a este tema. Un equipo certificado es una forma de asegurar que los equipos eléctricos usados en áreas peligrosas no ofrecen el riesgo de generar una explosión. Al ordenarlos con la certificación correspondiente a las características del área donde el equipo operará, pues no creará alguna falla o explotará o tendrá algún problema para operar. Algunas organizaciones internacionales. Existen diversas organizaciones que son oficiales y particulares en países industrializados que promueven, elaboran, actualizan, difunden y publican estándares para su aplicación en las áreas clasificadas. Tales organismos son los que certifican si el instrumento eléctrico cubre con las características para que sea a prueba de alguna explosión. Como se ve, existen por sus iniciales la CSA en Canadá, la CENELEC en Europa, la FM en Estados Unidos, la GIS en Japón, la SAA en Australia y algunos otros en otros países. Bueno, ahora sí, la directiva ATEX o la certificación ATEX identifica las atmósferas explosivas que cumplen con la norma
asegurando que el equipamiento o sistemas de protección cumplen con su función y contienen la información necesaria para que dichos equipos o sistemas puedan ser utilizados sin riesgos y con garantía de eficiencia. También describe qué tipo de equipamiento y ambiente es permitido para el trabajo en una atmósfera explosiva. Una vez que se certifica el equipo, es marcado con las siglas CE y el símbolo EX, como se observa, el símbolo amarillo. Para estos dos símbolos son para identificarlo como si estuviera aprobado por la directiva ATEX. Bueno, aquí se puede observar una tabla en la que se pueden ver las marcas que se le ponen al código que voy a explicar después. Se pueden observar como la marca EX nos significa que es a prueba de explosiones, según esta directiva. El grupo 1 se refiere principalmente a la minería, en la que incluyen los aparatos destinados a utilizarse en trabajos subterráneos. El grupo 2 se refiere principalmente a la industria de superficie e incluye aparatos destinados al uso en otros lugares en los que puede haber peligro de formación de atmósferas explosivas, y en las partes de sus instalaciones de superficie en las que existe peligro de alguna explosión. Luego tenemos las categorías en las que puede estar marcado el 1, el 2 o el 3. Existe el nivel de muy alta protección, que es la categoría 1. Esta garantiza que aunque falle un medio de protección que tiene el equipo, existe algún otro que sigue manteniendo el nivel de protección segura. Ya tiene como otro método aparte para proteger. También se puede marcar con G y D, que esto significa la atmósfera a la que va a estar sometido el equipo. Puede ser una atmósfera de gas, vapor o niebla, y se tendría que marcar con la letra G. Si va a trabajar en un ambiente con una atmósfera de polvo, tendría que ser marcado con la letra D. El tipo de protección, si es a prueba de fuego, con una letra D. Si es intrínsecamente seguro, con una IA. Y la E para un aumento de seguridad. Y de igual forma, como nos había mencionado nuestro compañero Fernando, tenemos la clasificación por temperatura para T1 hasta los 450 grados y para T6 hasta los 85 grados centígrados. Bueno, ahora otra certificación, igual que la ATEX. La ATEX es utilizada en Europa y está fuera de Europa, la ISEX. Es un procedimiento internacional para certificar equipos eléctricos utilizados en ambientes explosivos. Bueno, aquí se muestran algunos métodos de protección y cómo vienen marcados. Para una cubierta inífuga tenemos una D, para mayor seguridad tenemos una E, para antichispas N, para seguridad intrínseca I, inmersión en aceite O, cubierta presurizada P, relleno de arena con una Q. Bueno, ahora te voy a explicar un poquito más cada uno. Primero, la seguridad incrementada, que viene con AXE. En esta protección se aplican medidas a fin de evitar con mayor grado de seguridad la posibilidad de que se registren temperaturas excesivamente altas y que se produzcan arcos o chispas en el interior y en las partes exteriores de los aparatos eléctricos.
los envolventes antideflagrantes que vienen marcados con XT, las partes que pueden encender una atmósfera explosiva se colocan en una caja, la cual logra resistir la presión generada durante la detonación interna y evita que la explosión se propague a las atmósferas que rodean la caja. Ahora los aparatos presurizados, bien, con EXP. En estos se evita el ingreso de una atmósfera circundante en la caja del aparato eléctrico, manteniendo en el interior un gas protector a una mayor presión que la atmósfera circundante y evita la explosión. Ahora el equipo con seguridad intrínseca es un aparato eléctrico que contiene circuitos con posibilidad de que al que se provoque una explosión y que no se vaya hacia el exterior, hacia la atmósfera circundante. Cuando una chispa o un efecto térmico en el circuito del instrumento o del equipo producido en sus acciones normales o en su función normal, no provoca que se encienda la atmósfera que está circundante a la caja o al instrumento o al equipo. Estos equipos tienen algunos límites de suministro eléctrico, de voltaje y de corriente, lo que provoca que tenga algunas barreras de seguridad. La inmersión en aceite tiene una protección que protege el aparato eléctrico en el que se sumerge en aceite de tal manera que una atmósfera explosiva que se pueda generar dentro del instrumento no pueda encenderse y se mantiene dentro del instrumento con este aceite. Relleno de polvo es una protección en la que la cubierta del aparato eléctrico está rellena de un material en estado de algunos gránulos finos que en las previstas condiciones de operación, cualquier arco que se pueda producir dentro de la caja o en el aparato eléctrico no encenderá la atmósfera circundante. Y por último, el moldeado. Es una protección en la que las partes que puedan encender una atmósfera explosiva son encerradas dentro de una resina con resistencia efectiva a influencias ambientales, de modo que estas atmósferas explosivas no puedan ser encendidas por alguna chispa o por calentamiento que pueda generarse dentro del encapsulado de resina. Bueno, aquí se muestran algunas cajas a pruebas de explosión, en las cuales se puede observar cómo tienen conexiones para, algunas son eléctricas, en las que se conecta la tubería conduit o algunos tipos de tubería eléctrica, a las cuales se llega a producir algún corto o algún corto por calor o alguna otra provocación o una falla. Estas soportan la explosión o no dejan que la flama salga de las cajas. Bueno, esta es la clasificación de grupos para la temperatura que nos había mostrado también Fernando, en las que tenemos 6 diferentes. T1, de la T1 a las T6, se puede observar también que tenemos la temperatura de ignición, que significa que es a la temperatura a la que podría provocarse una ignición si llegamos a esto.
la temperatura de la superficie. Esta temperatura de la superficie expuesta del aparato siempre debe ser menor que la temperatura de ignición de la mezcla de gas o de vapor donde se va a utilizar. Bueno, ahora sí, los códigos, estos códigos son los que se mostrarían en los instrumentos que vienen inscritos ahí en el instrumento para que sepamos identificar en qué tipo de áreas se puede utilizar. Primero voy a mostrar el código de ATEX, en la cual primero viene marcado la CE, que como sabemos quiere decir que está aprobado por el código ATEX, por la certificación ATEX, perdón, y esto quiere decir que es a prueba de explosiones o cumple con la certificación adecuada. Luego viene un número del organismo notificado, luego el simbolito EX, que es del código ATEX, que marca la protección contra explosiones. Siguiente del número del grupo del equipo. Luego la categoría del equipo. Y por último, el entorno. Bueno, en este caso, lo voy a leer más o menos cómo se leería el código. Se puede decir que este es de uso industrial en superficie por el grupo del equipo, de alto nivel de protección, y que se va a utilizar en una atmósfera de gas, de vapor o de niebla. Luego viene ahora el código de IS, en la cual primero se indica que el instrumento está certificado para usarse en áreas peligrosas. El siguiente símbolo indica el método de protección. El siguiente indica el grupo del aparato para gas. Y por último tenemos el código de temperatura y una especificación de los límites. Y también tenemos otro tipo de código, que es el código norteamericano, que utilizan la FM y la CSA, en la cual indica primero la clase de material presente en la atmósfera peligrosa, en este caso es de clase 1, indica la severidad del riesgo, en este caso la división 1. El siguiente es los grupos de gases con los que se puede trabajar con este equipo. Y por último, el código de temperatura. Bueno, el índice de protección. Para saber si un equipo son los adecuados para la aplicación y que funcionará bajo las condiciones extremas, es necesario revisar sus especificaciones mecánicas, donde generalmente encontramos los grados IP, NEMA o IC. Bueno, en esta imagen se puede observar qué significarían los grados o la cifra que vamos a observar para los índices. La primera cifra indica la protección contra la penetración de sólidos. Si está marcado una X es que no está medida, si está marcado un 0 es que no está protegida, si está marcado un 1 quiere decir que está protegida contra los cuerpos sólidos de diámetro superior o igual a 50 milímetros, y así sucesivamente. Si está un 2 es contra diámetro superior o igual a 12.5 milímetros, y el 6 estanca los polvos. Esto es para los sólidos. Y la segunda cifra nos indica la protección contra la penetración de líquidos. De igual forma, si está marcado una X es que no está medida, si está marcado un 0 es que no está protegida, mientras que si está marcado con un 1 quiere decir que está protegida contra la caída vertical de gotas de agua. Si está marcada con un 2 está protegida contra una inclinación de 15 grados, si con un 3 de 60 grados, y bueno, así como se muestran más o menos en
en el IEC. Ahora tenemos los códigos para la NEMA. Si es de tipo 1 es para propósitos generales. Si es de tipo 2 a prueba de goteos. Si es de tipo 3 es resistente al clima. Si es de tipo 3R, sellado contra la lluvia. Y bueno, ahí se describen todos los tipos para los que podrían estar marcados. Para ejemplificar un poquito cómo se utilizaría, aquí se muestra. Para la NEMA se mostraría, si se muestra un 1, quiere decir que está protegido para acceso de personal a piezas peligrosas. Si tiene un 2, es contra goteo y leve salpicadura de agua. Y en este caso para el 3, contra formación externa de hielo, acceso de personal a piezas peligrosas, inmersión y salpicaduras ligeras de agua. Mientras que para la IP o la IEC, perdón, como les había mencionado, el primer numerito que decía que era para protección contra los sólidos, pues aquí nos dice la protección contra cuerpos extraños sólidos de 50 milímetros de diámetro y superiores. Y el 0, pues quiere decir que no está protegido contra líquidos. Y en el segundo caso, pues tenemos ahora el 2, quiere decir que está protegido contra sólidos para cuerpos de 12.5 milímetros a mayores. Y tenemos la segunda cifra, que ahora sí está protegido contra líquidos, y nos muestra que tiene protección contra el rocío de agua o para la inclinación de 60 grados. ¿En dónde tiene aplicaciones estos códigos y todas estas protecciones? Pues en muchas industrias como las plataformas petroleras, las refinerías, casitas de pintura, plantas de preparación de carbón, cerveceras, aserraderos, plantas textiles, en sí en la mayoría de las fábricas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si tengan alguna duda. Muy bien, muy bien. ¿Dudas, chicos, por favor? Igual nuestros invitados pueden expresar sus dudas si las tuvieran. Este último tema que vimos del índice de protección, vean que tiene que ver con la protección de lo que hay dentro del housing o la carcasa del dispositivo, de la caja que contiene los elementos electrónicos, y es a lo que se refiere en cuanto a la protección, pero no para el área clasificada, sino para el ingreso de partículas líquidas o partículas sólidas, desde polvo hasta, pues, piezas grandes. Ajá. Vemos que muchos dispositivos electrónicos tienen rejillas en sus cajas para, pues, que los componentes electrónicos, pues, no se calienten tanto. Ajá. Esto hace que su índice de protección, es decir, la protección contra ingreso de líquidos o sólidos, pues vaya siendo de las diferentes categorías que vimos. Y vean que no tiene que ver con el área clasificada, tiene que ver con cuánta agua le puede ingresar a dónde están los componentes electrónicos o qué tantas partículas sólidas igualmente pueden ingresar. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace ahí, como vimos en la última diapositiva, la equivalencia con NEMA, porque en NEMA una parte también se refiere al ingreso de líquidos y sólidos, pero otra parte, como de la mitad de la tabla para abajo, se refiere a métodos de protección para áreas clasificadas. Por eso a veces se confunde con que el IP, que es como lo vemos expresado en las etiquetas de los equipos, con que el IP tiene que ver con áreas clasificadas, pero vean que no, que nada que ver. Esto es muy importante distinguirlo. En cambio, en NEMA puede tener que ver con ingreso de partículas, pero también puede tener que ver con métodos de protección, ¿vale? Esto es bien importante distinguirlo.
El índice de protección ustedes lo pueden ver hasta en los teléfonos. Ya ven que luego dicen, es que me costó bien caro mi teléfono. Ya ven que ustedes traen mejores teléfonos que los profesores. Me costó bien caro mi teléfono porque es IP68. Ni saben qué es IP68, pero ya lo compraron y ya lo pagaron. Nada más dicen, si se me cae el agua no se moja. Ah, caray, bueno, pues sí estuvo chido, ¿no? ¿Sale? Y tiene que ver con esto, ya traducido en idioma ingenieros, y también es algo que tenemos que saber porque vamos a manejar dispositivos que para ciertas áreas deben tener un índice de protección. ¿Sale? Entonces, pues ya, preguntas, comentarios. Hetze, ya entras, ya sales. Es que luego se me apaga mi computadora, bueno, se pone negra mi computadora, y entonces para no perderme me conecto el teléfono en lo que vuelvo a prender la computadora y ya que entro aquí, me salgo de la sesión del celular. Ok, muy bien, bienvenida, Hetze. No te pierdas, Hetze. ¿Dudas, comentarios, chicos? Invitados, residentes normales, ¿no? Bueno, todavía nos falta ver la comparación de dispositivos con el método de protección a prueba de explosión y explicar también el método de protección de seguridad intrínseca. Entonces, pues ya no nos da chance, continuamos el jueves. Si nuestros invitados quisieran asistir, sería muy bonito. Si no, pues cuando se encuentren a estos compañeros del grupo, en lugar de que anden ahí platicando de vista en el internet, que nos quedamos 6 horas sin el Face, mejor platiquen de esto, les nutre más, ¿sale? Porque todavía nos falta complementar el tema con los métodos de protección de prueba de explosión y seguridad intrínseca, que no son lo mismo. Un dispositivo puede tener los dos métodos y son los que más se utilizan, aunque hay más, ¿sale? Entonces, los vemos la siguiente clase. Muchas gracias por conectarse, gracias por asistir a quienes estuvieron aquí. Y continuamos el jueves. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, maestra. Gracias. Adiós, Jorge.
creado el archivo de la evaluación. Ahora sí, mientras empiezan a explicar, déjense los creo para que hagan su evaluación. ¿Sale? Por favor, no la demoren. Ayer hubo entregas con demora. Porfis, oigan. Help, ayúdenos. ¿Sale? Entonces, sin más, yo me callo y vamos a continuar con sus presentaciones. Adelante. Sí, permítanme compartirles. Adelante, adelante. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, bueno, no se ve en modo presentación, pero sí.